Bienvenidos todos a nuestro canal. Hoy les contaré una historia conmovedora sobre una anciana que transmitió grandes lecciones de vida. En un pequeño y tranquilo pueblo, vivía una anciana en una casa modesta. Vivía sola después de la muerte de su esposo y de que sus hijos se mudaran a las grandes ciudades para trabajar, pero nunca se rindió ante la soledad. Al contrario, era un ejemplo de, bienvenidos todos a nuestro canal. Hoy les contaré una historia conmovedora sobre una anciana que transmitió grandes lecciones de vida. En un pequeño y tranquilo pueblo, vivía una anciana en una casa modesta. Vivía sola después de la muerte de su esposo y de que sus hijos se mudaran a las grandes ciudades para trabajar, pero nunca se rindió ante la soledad. Al contrario, era un ejemplo de, bienvenidos todos a nuestro canal. Hoy les contaré una historia conmovedora sobre una anciana que transmitió grandes lecciones de vida. En un pequeño y tranquilo pueblo, vivía una anciana en una casa modesta. Vivía sola después de la muerte de su esposo y de que sus hijos se mudaran a las grandes ciudades para trabajar, pero nunca se rindió ante la soledad. Al contrario, era un ejemplo de, bienvenidos todos a nuestro canal. Hoy les contaré una historia conmovedora sobre una anciana que transmitió grandes lecciones de vida. En un pequeño y tranquilo pueblo, vivía una anciana en una casa modesta. Vivía sola después de la muerte de su esposo y de que sus hijos se mudaran a las grandes ciudades para trabajar, pero nunca se rindió ante la soledad. Al contrario, era un ejemplo de, bienvenidos todos a nuestro canal. Hoy les contaré una historia conmovedora sobre una anciana que transmitió grandes lecciones de vida. En un pequeño y tranquilo pueblo, vivía una anciana en una casa modesta. Vivía sola después de la muerte de su esposo y de que sus hijos se mudaran a las grandes ciudades para trabajar, pero nunca se rindió ante la soledad. Al contrario, era un ejemplo de, bienvenidos todos a nuestro canal. Hoy les contaré una historia conmovedora sobre una anciana que transmitió grandes lecciones de vida. En un pequeño y tranquilo pueblo, vivía una anciana en una casa modesta. Vivía sola después de la muerte de su esposo y de que sus hijos se mudaran a las grandes ciudades para trabajar, pero nunca se rindió ante la soledad. Al contrario, era un ejemplo de